Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Propiedad Intelectual organizado por Biloyer y acreditado por la UNEVAL. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Lucía Tamayo, quien nos va a exponer el tema de licencias obligatorias de patentes en la comunidad andina. La doctora Lucía Tamayo cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en derecho de propiedad intelectual, principalmente en tramitación de marcas y patentes en Colombia y el extranjero, en particular énfasis en las industrias farmacéutica y biotecnológica. Cuenta con conocimientos en derecho del cannabis, experiencia en temas regulatorios, exportaciones y derechos de obtentor, y además cuenta con experiencia práctica en B2B y farmacéutica. Estimada doctora Lucía Tamayo, en nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este diplomado de propiedad intelectual como ponente. Nos sentimos muy contentos, muy honrados por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Listo, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Sé que la hora es compleja para todos, sobre todo que deben estar ocupados, me imagino, también con sus otros estudios y sus trabajos, pero les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y que se hayan animado a hacer este diplomado de propiedad intelectual. Como lo comentaban, yo llevo ya aproximadamente unos 3 años acompañando este evento, dando diferentes módulos del diplomado, así que pues muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, que precisamente tengo el gusto de traerles un tema tanto amplio como complejo, pero tremendamente relevante para América Latina y para la situación actual, donde se han desarrollado eventos que tal vez no habíamos visto en muchos años, eh, y que sin duda pues vale la pena que discutamos. Yo aprovecho que veo que no somos tantos en la sesión en este momento. Me gustaría también, por favor, que lo tomen más como eh, una clase participativa, es decir, si tienen preguntas, si quieren, digamos, que ahondemos en algún tema, que repitamos algún concepto o simplemente como poner su punto de vista y su experiencia, porque sé que muchos de ustedes también han estado, digamos, dentro de estos procesos, pues por favor, interrúmpanme, participen. La idea es que sea, que esta hora que tenemos juntos, pues se nos haga bastante amable, ya que tenemos pues la barrera de no estar presencialmente, sino digital. Entonces, pues también, por favor, siéntanse libres de interrumpirme y de que podamos hablar cuando ustedes así lo requieran. Importante contarles, pues bueno, yo estoy basada acá en Colombia, pero como tenemos, digamos, el régimen andino, pues la idea es que también hagamos un poco de legislación comparada, es decir, vamos a ver cómo se aplican los regímenes tanto en Perú como en Colombia, todo basado en tratados internacionales y muy seguramente en la decisión 486, que ya ustedes la conocen y la han desarrollado seguramente en otras de sus clases. Entonces, si quieren, podemos empezar por la primera diapositiva, por favor. O quieres que proyecte yo, no sé cómo. Sí, doctora, disculpe, ¿me podría compartir las diapositivas por interno? No las hemos recepcionado. Justo se las mandé por el correo, pero antes no, si quieres yo la presento, no pasa nada. Ya me diste la posibilidad de share, ¿cierto? Sí, doctora, muchas gracias. No, faltaba más. Listo. Entonces, espérense, los pongo en modo presentación, que también yo las puedo ir eh, modulando. Entonces, el tema de hoy de nuestra tarde de martes se refiere a las licencias obligatorias en materia de patentes en la región andina. Para darnos una idea, voy a iniciar haciendo una introducción muy general en relación con el derecho de patentes. Si bien muy seguramente ya lo han visto, digamos, en otros módulos o tienen alguna idea, pues es importante recortar el concepto para que podamos entrar en materia y por qué la relevancia como tal de las licencias obligatorias, ¿vale? O sea, ¿por qué hablamos de licencias obligatorias? Para darles un contexto. Entonces, ya muy seguramente lo vieron y seguramente también hay algunos de ustedes que trabajan directamente con este tema, pero básicamente podemos describir las patentes como un monopolio otorgado, digamos, un privilegio y una exclusividad otorgado por el Estado a
aquellos como contraprestación de una invención, ¿cierto? Que tiene una actividad técnica que resuelve algún problema mediante medios técnicos. Es decir, es una invención que avanza el estado del arte, que tiene o resuelve un problema técnico y que finalmente aporta beneficios a la sociedad. Entonces, entendiendo, digamos, esto partiendo desde una teoría económico del derecho de propiedad intelectual, lo que busca principalmente es generar un incentivo para que podamos, digamos, tener una inversión amplia y suficiente en innovación y en desarrollo. Seguramente lo han visto, lo han oído hablar porque es una palabra muy de moda, el I+D o R&D, ¿cierto? Y lo que busca precisamente el sistema de patentes es recompensar esa inversión que se hace en generar un nuevo producto o una nueva solución que finalmente trae beneficio a la humanidad. ¿Listo? Las patentes datan de hace muchos, muchos años, incluso el Convenio de París, que es, digamos, nuestra norma tal vez insignia en temas de propiedad intelectual, es de 1883, así que imagínense cuántos años llevamos en el régimen específico de o sea, el régimen de propiedad intelectual a nivel internacional. ¿Qué busca específicamente? Si yo tengo una inversión muy significativa en esa etapa inicial de mi producto de investigación y desarrollo, me tarde tiempo. Si estoy hablando de fármacos, por ejemplo, voy a estar hablando de hacer hasta 3 ensayos clínicos. Si estoy hablando de, por ejemplo, tecnología, voy a tener, digamos, una dedicación exclusiva en donde mis equipos van a estar trabajando, etcétera. ¿Qué pasa si ese producto sale al mercado sin tener ningún tipo de digamos, de derechos de exclusividad o sin tener ningún tipo de protección legal? Lo que va a pasar digamos, muy generalmente, o digamos lo que se espera que reaccione el mercado, es que inmediatamente intente replicar ese producto si en realidad resuelve un problema y es tan efectivo como su originador así lo indica. Entonces, lo que va a pasar es que si yo no protejo esa invención, muy seguramente voy a estar sujeto a una copia. ¿Qué va a permitir la copia? Como ya no tuvo que hacer esa inversión en innovación y desarrollo, pues va a permitirle tener unos precios muchísimo menores y eventualmente lo que puede hacer es terminar desconociendo, digamos, terminar replicando un producto sin la parte de innovación y sin el desarrollo, generando unos costos que no van a reflejar ese esfuerzo y por tal, pues me puede terminar sacando del mercado. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, lo que buscaban las patentes es precisamente tener un término específico en donde hay una ventaja competitiva otorgada a través de una exclusividad en mercado que es revisada, digamos, por el Estado y por el gobierno y permite esa exclusividad. En materia de patentes, ¿cuántos años tenemos para tener esa exclusividad? 20 años. ¿Listo? Vamos a poder tener nuestra comercialización de producto o de servicio específicamente dentro de ese lapso de 20 años. Ahora, importante que también se lleven un poco de la práctica de patentes y no solo las partes teóricas. En los casos puntuales y en la práctica, es muy difícil ver patentes que logren durar o que logren estar vigentes durante los 20 años que se les concede. Y esto responde a una herramienta, digamos, que tiene el Estado para desincentivar digamos, el mantenimiento de la patente y liberar la tecnología de manera, digamos, como más pronta. Y se llaman las anualidades. Entonces, tú tienes que te conceden la patente y a partir del año 1 vas a tener que pagar un mantenimiento anual, que a diferencia de otros, o como funcionan, digamos, otro tipo de prerrogativas, en este caso, la anualidad va incrementando con los años, es decir, el año 1 es más económico que el año 20, todo con el fin de que los titulares de la patente compartan de manera más o sea, más eficiente y mucho más rápida toda su invención que entra al dominio público y una vez expira puede ser de libre uso. Entonces pensemos en cosas del día a día que ya, por ejemplo, no tienen patentes. Pensemos en las aspirinas, pensemos en algunos medicamentos muy importantes para, por ejemplo, el clonazepam, por ejemplo,
la torvastatina, ¿cierto? Son medicamentos que ya sus patentes expiraron y son de libre uso o de dominio público, lo mismo con la tecnología. Y precisamente son las patentes que ya están en el estado del arte. Ay, perdón que se me fue la luz, espérenme 2 segundos. Discúlpenme, que es que estoy en un edificio inteligente y si uno no se mueve, eh, desafortunadamente no le permite continuar con la luz del salón. Si me dan 2 segundos, ya logramos que esto prenda de nuevo. Listo, perfecto. Espero que no vuelva a pasar durante la clase. Entonces les contaba que ese mantenimiento y esa anualidad pues hace que sea muy complejo mantener las patentes durante los 20 años que se concede su privilegio o su exclusividad en mercado. Con eso dicho, sabiendo que es específicamente un monopolio permitido por el Estado y otorgado en virtud de pues la característica que avanza la tecnología, vamos a encontrar que existe también una necesidad de mitigar o regular ese monopolio o ese derecho, ¿cierto? Lo primero que se hace para mitigar es tener un examen de patentabilidad en donde la oficina, digamos, de patentes del país va a determinar si la invención cumple o no los requisitos y conceder ese privilegio. Y la segunda ya es post concesión, es decir, una vez tengo mi patente, tengo que cumplir también con ciertas obligaciones, como por ejemplo la explotación de la patente en el territorio, pero también con la revisión de tener que eventualmente autorizar una licencia si es declarada como obligatoria por parte del gobierno. Es decir, que las empresas no se podrían negar eventualmente a dar una licencia obligatoria porque, como su nombre lo indica, es una forma, digamos, de hacer un chequeo de cumplimiento de los requisitos de esa patente y también, digamos, como de hacer como una estabilización en cuanto a ese privilegio que se había otorgado a través de la patente. Un poquito de historia ya habiendo tenido el contexto, vale la pena, digamos, me devuelvo un poquito y es, por favor, tengan en cuenta que las patentes se otorgan tanto para productos como para procedimientos, es decir, puede estar sobre un producto como por ejemplo un farmacéutico, por ejemplo, eh, herramientas, ¿cierto? Equipos, computadores, etcétera, pero también puede estar sobre el procedimiento, es decir, cómo se hace, cómo se aplica, cuál es el método, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, hay algunas patentes que son de producto o de procedimiento. ¿Listo? Para que también lo tengamos en cuenta que ambos pueden ser sujetos de esa licencia obligatoria. Entonces, remontándonos un poquito a la parte ya normativa y también de historia de las licencias obligatorias, encontramos que las mismas, digamos, han sido sujeto de discusión durante muchísimos años en el panorama internacional. La primera vez que las vimos mencionadas fue más o menos en 1684 dentro del régimen de patentes del Reino Unido. ¿Listo? En esa época ya existían prerrogativas para otorgar ese sistema de patentes. Luego, como les cuento, en 1883 se firma el Convenio de París, que es nuestro tratado internacional que a la fecha también sigue vigente y que rige digamos, todos los aspectos relevantes con la propiedad industrial. Ojo que propiedad industrial va a ser diferente a lo que tiene que ver con derechos de autor, ¿cierto? En este caso, propiedad industrial solo nos habla de aquello que tiene un uso en la industria. Entonces, estamos hablando de patentes, estamos hablando de diseños industriales, de algunos, por ejemplo, las marcas, ¿cierto? Esto todo hace parte de la propiedad industrial, mientras que cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos en manera general, incorporando propiedad industrial y derechos de autor, ¿listo? ¿Qué pasa con ese convenio de París? Pues va a ser esa norma que nos va a dar las bases y dentro del convenio de París ya estaba esgrimida la posibilidad de
tener licencias relacionadas con la explotación de un derecho de propiedad intelectual. ¿Listo? Perdón, propiedad industrial en este caso. ¿Qué pasa? No estaba del todo, digamos, regulado ni configurado y por tal empieza, digamos, a ser desarrollado en el marco de los sistemas de propiedad intelectual a nivel local y también regional. Pero no es sino hasta aproximadamente 1994 cuando llega la suscripción del acuerdo TRIPS en inglés o ADPIC en español, que son los acuerdos relacionados con propiedad intelectual suscritos por los miembros de la Organización Mundial del Comercio. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa creación, digamos, o vinculante de los ADPI? Ya ahí hay mucha negociación entre lo que se conocen como las economías en vías de desarrollo y las economías desarrolladas. Y ahí se da, digamos, en el marco de esa aplicación, los países en vías de desarrollo hablan específicamente de la necesidad de tener ciertas restricciones para poder, digamos, ellos tener sobre todo acceso a la salud. Entonces, ¿por qué el tema es tan particular y por qué, digamos, este tema de licencias obligatorias causa tanto revuelo y tanta sensación en las personas? Pues principalmente porque las licencias obligatorias de patentes tradicionalmente han sido otorgadas únicamente a patentes de medicamentos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los medicamentos usualmente pues tienen una injerencia en la salud de los consumidores, ¿cierto? Y en la salud y el interés público de las personas. Entonces, de ahí que las licencias obligatorias estén muy relacionadas específicamente con ese derecho a la salud y ese derecho a el acceso a medicamentos. Entonces, en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, varios países como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Filipinas, como por ejemplo Sudáfrica, hablaban de la importancia de tener ciertos contrapesos en relación con las patentes de los países originadores, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Japón, para permitirles a ellos explotar, digamos, esas patentes en caso tal de que, pues, no hubiese suficiente abastecimiento o el precio fuese muy costoso para sus ciudadanos. Entonces, es en el marco de los ADPIC que empezamos a ver, digamos, como la primera regulación en cuanto al procedimiento y a la posibilidad y causales de otorgar esas licencias obligatorias. ¿Listo? ¿Qué vimos adicionalmente? Con posterioridad a la firma de los ADPIC, también viene la parte de la declaración de Doha. Y esa declaración de Doha también nos, digamos, como que nos sienta las bases para determinar cómo va a ser el procedimiento y cómo vamos a llegar a tener la posibilidad de tener una licencia obligatoria operativa en los diferentes países miembros. ¿Listo? ¿Qué pasa a nivel andino? Y ya aterrizo a nuestra comunidad andina de naciones. Entonces, para hacer un recap pequeño, recordemos que todos los temas de propiedad industrial, también algunos temas de derechos de autor, están regulados en nuestras legislaciones, tanto Perú como Colombia, a través de un tipo de derecho supranacional que se llama pues, digamos, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Listo? Entonces, esa comunidad andina lo que hace es que sirve como un órgano al cual nosotros nos vinculamos voluntariamente, ¿cierto? Para generar eficiencias en temas comerciales, en temas administrativos, en temas de materias legislativas que van a entrar a nuestro ordenamiento jurídico directamente y sin necesidad de ratificación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los miembros de la CAN, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, un marco legal armonizado en materia de propiedad intelectual. Todos compartimos la decisión 486. Ustedes me dirán, Lucy, pero hay unos temas que puntualmente vemos en Perú, hay unos temas diferentes que vemos en Colombia, etcétera. Y sí, la verdad es que cada país es soberano de regular el procedimiento siempre y cuando no contravíen ni los tratados internacionales ni las decisiones emitidas por la CAN. ¿Listo? Hasta ahí digamos que vamos un poquito con este contexto y generando pues el ambiente de cómo se va a ver nuestro procedimiento de patentes y de licencias obligatorias.
Espérenme 2 segundos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, si me dan un momento, otra vez tenemos un poquito de problemas logísticos porque parece que mi salón está ocupado. Así que me voy a pasar a otra sala. Un momentito. ¿Listo? ¿Ahí me oyen bien? Hola. Hola, ¿me confirman si me oyen bien? Listo, Sí, perfecto. doctora, se le escucha muy bien. Perfecto, muchísimas gracias entonces y qué pena ahí por eh, la salida del salón, pero bueno, tenían clases. Entonces, si quieren, continuemos con nuestras categorías de cómo se otorgan esas licencias obligatorias. Teniendo ese marco regulatorio que ya esbozamos y sabiendo que son tratados internacionales también que rigen la materia, vamos a ver cuáles son esas razones por las cuales se puede otorgar una licencia obligatoria y también su definición. Entonces, como su nombre lo indica, lo que quiere decir esa licencia obligatoria es que el gobierno, o digamos el Estado en este caso, decreta la obligación de permitir que terceros exploten esa patente, aun cuando la patente no haya expirado. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener indiscutiblemente otros terceros que van a hacer una explotación de ese producto o ese método que está patentado. Entonces voy a tener otras empresas fabricando el mismo producto, importándolo, comercializándolo y demás, sí se ha autorizado el uso de una licencia obligatoria. Vamos a ver en qué casos, digamos, qué tipos de licencias obligatorias existen, qué causales y cómo se aplican, porque digamos que van a variar un poco en cuanto a qué condiciones y cómo se otorgan. ¿Listo? Entonces, las razones que nos dan las licencias, digamos, la norma específicamente es de los acuerdos ADPIC y también en la decisión 486 son puntualmente por la falta o insuficiencia de explotación de la patente. ¿Qué quiere decir? Que si yo dentro de los 3 años siguientes a la concesión de mi patente o 4 contados desde la presentación de la solicitud, no he decidido, digamos, no he comenzado actividades en ese país, por ejemplo, para comercializar un medicamento, para comercializar una herramienta, una máquina, un procedimiento eh, relacionado, por ejemplo, con temas de soporte lógico, ¿cierto? O digamos, esas invenciones implementadas por computador, etcétera. Existe la posibilidad de que un tercero diga, oiga, esta persona es titular de esta patente, pero no la está explotando y es necesaria su explotación para que los ciudadanos de ese territorio puedan efectivamente hacer digamos, hacer uso de esa tecnología o de ese producto puntualmente. Entonces, esto nos va a llevar al escenario en donde se deben agotar ciertos requisitos, ya los vamos a ver más adelante, pero entre ellos está específicamente el de solicitarle a esa casa que es titular de la patente digamos, una autorización inicial, una negociación previa para que le dejen licenciar la patente a alguien que sí desea explotarla. Si no lo hace, mediante un trámite administrativo que vamos a ver más adelante, pues se podrá específicamente otorgar esa licencia obligatoria ordenando al titular de la patente a licenciar esos derechos y permitir que terceros, uno o varios, puedan explotar la patente. ¿Listo? La verdad, en la práctica, esta parte de explotación no la vemos mucho, es decir, las licencias obligatorias y también pues vale la pena mencionarlo, no son tantas porque además digamos que tienen un componente complejo en temas de propiedad intelectual y lo vamos a discutir ahorita cuando abramos como los micrófonos para discusión, pero digamos en la práctica esta falta o insuficiencia de explotación no se ve tan
arraigada dentro de las causales donde se han solicitado específicamente esas licencias obligatorias. ¿Listo? La segunda es tal vez la fuente de, yo creo que el 100% de las licencias obligatorias que se han otorgado a la fecha y se refiere directamente con razones de interés público. Fíjense en la complejidad del interés público, porque lo que me dice es salud, emergencia sanitaria, necesidad gubernamental, etcétera, pero dentro del interés público pues pueden caber bastantes cosas o ser muy amplios en su definición de lo que es como tal el interés público. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con el COVID-19? Pues esto sin duda nos cambió completamente la realidad a todos y generó que trabajásemos en un ecosistema en donde precisamente esas licencias obligatorias fuesen, digamos, una alternativa muy específica. ¿Para qué? Para que todo el sector salud, farmacéutico y biotecnológico se uniera en el desarrollo, ¿cierto? De este tipo de, pues, de vacunas para combatir la enfermedad, para la generación de nuevos, digamos, tratamientos, para el abastecimiento de medicamentos, etcétera. Entonces, muchos medicamentos fueron, digamos, como se aceleró y se hizo un procedimiento acelerado para emitir estas licencias obligatorias o simplemente las casas originarias lo que dijeron fue, hacían un banco de patentes o un patent pool en inglés, que lo que hacía era que voluntariamente ellos cedían sus patentes para que se pudiesen explotar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos en, digamos, la mayoría de las licencias otorgadas? Ya lo hablamos, pues generalmente se basan en estas razones de interés público. Ya vamos a ver qué requisitos tienen que tener cada una de las, digamos, como de las dependencias específicas para poderse otorgar esa licencia obligatoria basada en el interés público. ¿Listo? Finalmente tenemos dos que aparecen en la norma, pero que en la práctica tampoco hemos visto, y es prácticas anticompetitivas y la dependencia de patentes. ¿Me confirman, me están oyendo bien o hay mucho ruido? Estoy como en un espacio más abierto de la universidad. Creo que sí está bien, ¿no? Listo, perfecto. ¿Qué pasa con las prácticas anticompetitivas? Dentro de las normas de competencia tenemos unas restricciones específicas en donde, por ejemplo, una práctica anticompetitiva es limitar, ¿cierto? O actuar de manera negativa contra mis competidores, evitándoles, por ejemplo, el acceso a tecnología o limitándoles o poniéndoles barreras de entrada, etcétera. Si se logra probar que efectivamente hay un comportamiento anticompetitivo, pues se podría decretar o ordenar una licencia para la explotación de esa patente. ¿Qué pasa en la práctica, digamos? ¿Qué dicen los teóricos al respecto de esta causal para obligar a otorgar una licencia obligatoria? Que básicamente no se sostiene porque hay un régimen que permite precisamente excluir a competidores a partir del régimen de propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido, las prácticas anticompetitivas, pues, no se ven en la práctica como causales específicas para el otorgamiento de licencias obligatorias, por lo menos digamos acá en Colombia y creo que en Perú tampoco las hemos visto, pero están digamos expuestas en la norma como una de las salvaguardas que pueden tener en caso tal de que se encuentre. Ahora, vale la pena mencionar que para que se determine que haya una práctica anticompetitiva, pues tiene que surtirse un proceso frente a la autoridad de competencia del territorio en cuestión. Es decir, acá en Colombia será la Superintendencia de Industria y Comercio, eventualmente en Perú, pues vamos a tener el equivalente que va a ser la sala de competencia de Indecopi y así digamos en los diferentes países. ¿Qué pasa también? La última causal, que es la cuarta, es la dependencia de patentes y esto ya va más relacionado, por ejemplo, con las patentes de estándares esenciales. ¿Qué quiere decir? Que a veces yo tengo que utilizar, piensen, por ejemplo, esto se da más en el sector de tecnología, infraestructura de tecnología, que en otras dependencias. Piensen, por ejemplo, si yo quiero utilizar la tecnología de 5G, pero tengo que utilizar ciertas antenas específicas, pues difícilmente voy a poder utilizar la tecnología sin la antena.
pero si la antena está patentada y no me quieren dar acceso a esa patente, pues no voy a poder operar mi 5G. En ese sentido, lo que crea la norma es en caso tal de que no se permita, o digamos que por parte del titular de la patente no se esté permitiendo la utilización con una patente que es dependiente, pues se genera una obligación y la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria diciéndole al gobierno, vea que esta persona no me deja utilizar su tecnología, no me la ha querido licenciar, no quiere decir que tenga que ser gratis, pero sí digamos que uno tendría que poder llegar a una negociación para poder implementar o digamos poder ejecutar esa tecnología o esa patente que uno también puede tener. Entonces esas dependencias también pueden generar una causal de licencia obligatoria. Entonces ya vimos un poquito cómo es y cuáles son las causales. Importante que tengan en cuenta que las causales de licencias obligatorias son taxativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no, digamos que no puede ser que un día un gobierno decidió que iba a emitir licencias obligatorias para, no sé, todos los medicamentos o que va a emitir licencias obligatorias sobre todos los productos que estén para servicio de dispositivos médicos o que estén para, por ejemplo, transporte o de economía verde. ¿Por qué? Porque están listadas las causales que limitan esa aplicación, digamos, de restricción, porque de todas maneras se considera una restricción a los derechos ya otorgados al titular. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues las causales de por qué se puede otorgar una licencia obligatoria es taxativa, es decir, es restrictivo y solo tiene, digamos, estas causales, ¿vale? Eso también importante. ¿Qué pasaría? Los gobiernos no podrían regular esto de manera independiente de la decisión 486 ni tampoco en contravía de lo que aparece en los ADPIC y en la Convención de París. Sería una violación a los tratados internacionales, digamos que generaría unas repercusiones complejas. Para que ustedes lo tengan en cuenta, Venezuela, por ejemplo, hacía parte de la Comunidad Andina de Naciones hasta que al iniciar, digamos, su proceso de transición política, deciden retirarse por la cantidad de incumplimientos que tenían en diferentes regímenes, incluidos, por ejemplo, los relacionados con patentes farmacéuticas. India, por ejemplo, no otorgaba patentes farmacéuticas sino hasta aproximadamente más o menos 1994. Por eso la industria genérica en India es, digamos, tan reconocida y eh, tan prominente, sobre todo porque ellos no tenían la protección de patentes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues simplemente ellos podían copiar y aprender, digamos, a hacerlos, a hacer genéricos sin necesidad de preocuparse por temas de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasó? Con una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, India es obligado a reconocer patentes en cualquier tipo de tecnología, incluyendo la farmacéutica. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de cómo se lleva a cabo ese tema de la licencia obligatoria, qué se debe hacer o cómo, digamos, cómo es el procedimiento de manera muy general. Les puse el régimen comparado entre Colombia y Perú para que pues lo tengamos, pero si alguno de ustedes quiere corregirme, complementarme o adicionar algo mientras yo les presento esto, pues con muchísimo gusto, pues el micrófono también es de ustedes. Entonces, importante que tengamos en cuenta que al ser un proceso tan susceptible como la restricción de un privilegio o de un derecho ya adquirido por parte del titular, pues este está reglamentado de una manera muy estricta en diferentes regulaciones. Entonces, no solo tenemos las normas generales, sino que tenemos decretos que regulan cómo se va a llevar a cabo el trámite de la autorización y emisión de una licencia obligatoria. Entonces vamos a empezar porque lo primero que vamos a tener, digamos, como en el espectro es que pues tengo que tener una patente válida, ¿cierto? Vigente y que esté, digamos, siendo ejecutada dentro del territorio para poder determinar pues si clasifico o no para presentar mi solicitud de licencia obligatoria. ¿Quién la presenta? Normalmente los competidores o aquellos que quieran explotar la patente y no hayan logrado un feliz término con el titular de esa patente. Entonces, les voy a poner, digamos, ejemplos en los que yo he trabajado en la vida real
Por ejemplo, he asesorado a compañías farmacéuticas que han sido, digamos, sujeto de declaraciones de interés público por el tipo de medicamento que producen. Normalmente, digamos, son enfermedades de transmisión sexual con una alta tasa de mortalidad, como por ejemplo el VIH o la hepatitis. Ya vamos a ver como unos ejemplos más puntuales, pero lo que va a pasar es que, digamos, esas casas de medicamentos genéricos con la capacidad técnica para replicar el medicamento, puede ser de síntesis química o puede ser biotecnológico, lo que nos dice es, por favor, señor Superintendencia, señor Indecopi, yo intenté negociar con el titular de la patente, pero ese titular de la patente no me contestó, no llegamos a un precio, normalmente en esas negociaciones nunca se llega a un acuerdo, y lo que se hace es, por favor, ayúdeme declarando específicamente lo que se conoce como la declaratoria de interés público en caso tal que yo lo esté pidiendo como interés público. Si lo estoy pidiendo simplemente porque no se está explotando, tengo que mostrar por qué no se está explotando, ¿cierto? Y evidencia específica. Y también la parte que está afectada, pues va a tener la posibilidad de mostrar por qué no ha iniciado la explotación de la patente o digamos, que lo ha llevado a no ejecutar su actividad y ahí hay como un proceso en donde se revisan diferentes argumentos. Eso en el caso de la no explotación. Ahora, para el caso de interés público, uno de los requisitos más específicos es la necesidad de presentar una declaratoria de interés público sobre el producto o el procedimiento per se y que esa declaratoria de interés público además recoja todos los comentarios y opiniones de los sectores eh, que estén interesados. Entonces va a recoger la parte de las farmacéuticas, la parte de los genéricos, los pacientes, las asociaciones médicas, en el caso de farma, pero pues en otra industria pues aplicarán los gremios de esas industrias. Una vez se surte ese trámite de la declaratoria de interés público, que además tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener recursos, ¿cierto? Lo va a poder, digamos, uno va a poder presentar diferentes recursos administrativos frente a la autoridad para que reconsidere su posición o para determinar por qué no es aplicable los argumentos que se están presentando, pues si queda en firme esa declaratoria de interés público, ya se puede proceder a iniciar el trámite de solicitud de licencia obligatoria frente a la oficina de patentes del territorio como tal. ¿Listo? Entonces, fíjense que además de, digamos, de tener que pasar por el procedimiento de la licencia, pues ese trámite de declaración de interés público, en el caso de la causal segunda, es muy significativo, puesto que va a recoger las diferentes visiones y es sujeto de recursos. Adicionalmente, vamos a encontrar que también existen obligaciones de que si bien la licencia obligatoria se otorga, pues vale la pena mencionar que también debe haber una remuneración, así sea, digamos, así no sea significativa, pero una remuneración propuesta para el titular de la patente. ¿Qué pasa, digamos, cuando se declara en Colombia? La verdad es que, por ejemplo, acá tenemos hasta este año, en el 2000, o sea, 2024, salió la primera licencia obligatoria de Colombia. ¿Cómo se está haciendo ese tema de pago eh, al titular de la patente por la compensación justa? Todavía eso no ha sido público, pero digamos que es uno de los requisitos para poder otorgar esa licencia, puesto que le están restringiendo un derecho. ¿Listo? Entonces, pero comparte, digamos, la similitud en el procedimiento de lo que pudimos, digamos, como identificar y de mi experiencia también tienen la posibilidad de tener una declaratoria de interés público. Yo particularmente trabajé en la declaratoria de interés público y la contestación a esa declaratoria, o digamos, como a ese primer término de declaratoria de interés público que generó Indecopi en relación con una de las patentes de Gilead para hepatitis B, ¿m? Y también algunos otros casos en donde se han emitido. Por favor, corríjanme, pero hasta la fecha yo entiendo que Perú todavía no ha emitido ninguna licencia obligatoria a la fecha. ¿Listo? Eso es, digamos, como la información que tengo más actualizada. Si alguien tiene eh, algo de pronto que nos quiera compartir, pues adelante, pero hasta la fecha entiendo que de la comunidad andina únicamente Ecuador y Colombia han emitido licencias obligatorias sobre patentes. Bueno.
Una vez más, pues tengan en cuenta que esto, o sea, esto va a cambiar dependiendo de la causal que se invoque. Lo que les digo en la práctica normalmente o es explotación o es salud pública, siendo salud pública tal vez la principal de ellas a nivel internacional y también pues dentro de nuestros países. ¿Qué pasa, digamos, cuando se otorga digamos, se declara el interés público, ¿cierto? ¿Con qué? Con estudios, con apoyos, con el Ministerio de Salud, digamos, a la cabeza, permitiendo o explicando por qué la enfermedad es mortal, por qué, digamos, se generan ciertas pérdidas y por qué el medicamento o la tecnología debería ser licenciada de manera general para permitir el acceso y cerrar esa brecha de bien sea desabastecimiento o de acceso a la salud. Una vez se declara digamos, esa declaratoria, pasa el trámite de licencia y se otorga la licencia obligatoria, esta tiene una fecha de entrada en vigencia que además está limitada en el tiempo, es decir, yo no puedo otorgar una licencia obligatoria por siempre. Tiene que tener un término específico en el cual se va a hacer específico, pues digamos como ese licenciamiento particular y una vez más probar que la persona que va a hacer la explotación puede ser bien sea de fabricación nacional o por medio de la importación, va a poder asegurar las calidades de ese producto o de ese servicio tal cual como las tenía su titular. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más como de los ejemplos en donde se han dado las licencias obligatorias. Y fíjense que nos llama la atención porque normalmente se piensa que las licencias obligatorias son, digamos, algo utilizado por gobiernos latinoamericanos o, digamos, de países en vías de desarrollo, pero si se fijan también, tanto Estados Unidos como Canadá han otorgado licencias obligatorias para cierto tipo de medicamentos que por su complejidad, pues son muy costosos o que, digamos, generan una necesidad pública muy significativa. En Estados Unidos, como les conté, todas las patentes del COVID-19, es decir, de las vacunas de AstraZeneca, las vacunas de Janssen, las vacunas de Johnson y Johnson, ¿cierto? Todos ellos tuvieron, digamos, un proceso en donde se permitió la explotación a un pago marginal para poder, digamos, sobrellevar esa pandemia y permitir el cross-licensing o licenciamiento cruzado para hacerle frente, digamos, a la pandemia. ¿Listo? ¿Qué pasa adicionalmente? Digamos, otros ejemplos que hemos visto, si se fijan en esta slide, vamos a encontrar dos enfermedades recurrentes, tal vez tres. Digamos, vamos a encontrar hepatitis, ¿cierto? Hepatitis C, vamos a encontrar VIH y SIDA y vamos a encontrar algunos antirretrovirales y tratamientos o medicamentos específicamente destinados al cáncer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos medicamentos, al tener una complejidad en cuanto a su innovación y su desarrollo, en cuanto al principio activo que utilizan, en cuanto a la especialidad y también la complejidad de la enfermedad que tratan, muchas veces son medicamentos que su tratamiento, digamos, puede costar aproximadamente eh, de 100 a, de 100 a por ahí unos $10,000 la pastilla. Incluso pueden pasar un poco más ese precio. ¿Qué pasa en nuestros países? Pues es muy difícil a veces tener una adición a ese tratamiento o para nosotros que tenemos cobertura del gobierno en parte de sus planes de salud, pues se hace tremendamente costoso poder mantener, digamos, ese precio por el tratamiento. Entonces, es ahí donde entra esa solicitud. Normalmente viene de asociaciones de pacientes o incluso por petición propia de los ministerios de salud que requieren que existan más competidores en el mercado para poder bajar el precio de ese medicamento en el país. Les cuento alternativas. Nosotros, digamos que somos abogados de propiedad intelectual, consideramos que existen otros mecanismos más allá de las licencias obligatorias, como por ejemplo el régimen de precios de medicamentos o las negociaciones de explotación con terceros y demás, sin necesidad que se declare el licenciamiento de la patente, permitiendo así, digamos, mantener el derecho, excluir a terceros, pero lograr, digamos, como un juego más armónico dentro del mercado. Entonces, lo que, digamos, cuando yo tuve que defender a mi cliente en relación a estas emisiones de las declaratorias de interés público, uno de los argumentos más recurrentes era, existen otros mecanismos que no sean limitar los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, pues
En ese caso fuimos exitosos, pero más adelante, pues ya en Colombia, digamos que ya empezamos esa primera licencia obligatoria en relación con un medicamento de VIH y estamos, digamos, como que consideramos muy probable que salgan otro tipo de licencias obligatorias también en el futuro. ¿Quiénes las han utilizado? Les contaba, por ejemplo, Tailandia, Brasil, Ecuador, Sudáfrica, Malasia, Indonesia, ¿sí? Dirigidas directamente a permitir la explotación de esos medicamentos relacionados con enfermedades de transmisión sexual con alta mortalidad y que además pues son tratables pero no reversibles. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que completamente, digamos, se pierdan todos los derechos de el titular de la patente con ese otorgamiento de licencia obligatoria. También voy a tener ciertas como prerrogativas que van a tener que cumplirse para que se mantenga la estabilidad del derecho que ya me han otorgado. Entonces, puntualmente, lo primero es que vamos a encontrar que van a tener que tener un pago de regalías, así sea mínimo, pero digamos, remunerar al titular de esa patente por tener ya un derecho, digamos, establecido. ¿Listo? Tiene que haber una limitación en ese uso de la licencia, es decir, no puede ser, por ejemplo, para fines lucrativos o comerciales, es decir, la patente, digamos, que va a tener cierta explotación dependiendo, digamos, de la característica, pero si es de interés público, por ejemplo, pues va, digamos, a estar destinada para cubrir el acceso al medicamento, pero no puede en ningún momento, digamos, considerarse que haya una intención de comercialización, por ejemplo, internacional de ese medicamento. Es decir, se tiene que restringir, se tiene que limitar cómo se va a dar esa explotación comercial. ¿Tenemos una pregunta? Fíjate que no necesariamente la autoridad fija el precio, sino que se llega a una negociación entre la casa originadora y quien emite, digamos, o sea, y quien va a hacer esa explotación de cuánto se va a pagar. Obviamente la autoridad interviene determinando en parte, digamos, cómo considera que se deben pagar esas regalías, pero ya va a ser una negociación entre quién va a explotar y quién es el titular de la patente, ¿vale? ¿Qué tenemos adicionalmente? Y finalmente lo que les decía de la duración de la licencia, es decir, no puede ser indeterminada, no puede ser permanente, sino que va a tener un tiempo específico en el cual se considere que se puede corregir la situación. Como les digo, en esencia, digamos, o en efecto, eh, normalmente esas licencias obligatorias no llegan, digamos, a superar más o menos los 10 años o demás, porque pues ya también el medicamento, digamos, que va, normalmente ya puede pasar a ser de dominio público o demás. Ya les contaremos qué termina de pasar en el caso de Colombia, porque adicionalmente pues está siendo, digamos que se está solicitando los recursos pertinentes para revocar esa decisión por temas de violación a las normas andinas. ¿Listo? Ahora, siendo las 7 de la noche más o menos, yo quisiera que abriésemos un poco el debate, quiero oírlos, quiero saber si tienen preguntas y también que reflexionemos un poquito sobre si consideran o no que las licencias obligatorias deberían ser el mecanismo idóneo para poder, digamos, como garantizar el acceso a tecnología y a salud, ¿sí? O a medicamentos esenciales, si consideran que qué desafíos tenemos como América Latina, como países andinos en cuanto a la implementación y también qué propondrían ustedes para equilibrar un poco esos derechos de los titulares de las patentes con el interés público y la salud en general. Entonces, micrófonos abiertos, los oigo, tengamos, digamos, una discusión. Acuérdense que pues la idea también de este curso es que podamos tener como una visión hacia la práctica eh, y podamos discutir cualquier pregunta. Entonces, pues les cedo el micrófono, por favor, cuéntenme qué opinaron, tienen alguna pregunta, qué pensamos de las, o sea, siempre digamos que hay muchos polos de discusión en cuanto a las licencias obligatorias. Hay personas que consideran que son muy buenas, hay personas que consideran que son muy negativas. ¿Qué opinan?
Estimados participantes, si alguno tiene alguna duda, algún comentario, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Bueno, pues creo que no tenemos preguntas entonces, parece. Sí, doctora, hay una pregunta en el chat de mensajes, ¿se la leo? Sí, por A ver, favor, adelante. de Carlos Gustavo. ¿La autoridad, al declarar la licencia obligatoria, determina igualmente el monto de las regalías? ¿Se han evaluado otros escenarios, por ejemplo, limitar el tiempo de vigencia de la patente antes de conceder una licencia obligatoria? Piense que, piense que puntualmente en cuanto al tema de las regalías ya lo resolvimos en cuanto a que normalmente es una negociación entre la titular de la patente y quien va a, o a quien se le concede esa explotación, porque digamos que ya pues no se podría fijar el precio directamente por parte del gobierno, pero eso tiene que ver específicamente con la negociación entre las partes. Ahora, en cuanto a los escenarios de limitar el tiempo y las vigencias de patentes antes de conceder una licencia obligatoria, la respuesta, Carlos, es no. Y la razón de esto es porque el tiempo de duración de las patentes viene relacionado, o digamos, está dictado por tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de París del 83, es decir, donde hay muchos países signatarios. Entonces, para poder hacer una modificación en cuanto a la duración de la patente o digamos del derecho que se otorga de patentes, tendría que haber una modificación digamos, empezando, por ejemplo, por nuestros países, tendría que hacerse una modificación a la decisión 486 y a su vez iría en contra de los pactos, digamos, del mínimo pactado dentro de esos acuerdos internacionales. Entonces, la limitación en el tiempo, digamos que no es una de las opciones que se pueda considerar porque podría representar una violación a los tratados internacionales. Muchas gracias, estimada doctora. Si alguno de los participantes tiene alguna otra duda, con todo gusto. De todas maneras, también podemos, si quieren, acá vamos a dejarles la presentación. Aquí está mi correo electrónico y también pues a nuestros amigos de BeLawyer para que en caso tal de que tengan alguna duda, que luego de revisar, digamos, el material o demás les surja alguna inquietud, pues por favor contáctenme y con muchísimo gusto podamos revisar las inquietudes o si quieren compartir, digamos, por ejemplo, experiencias o algún tipo, digamos, de artículo científico que les parezca interesante o algún tipo, digamos, de producción legal que les parezca interesante discutir, pues con mucho gusto también lo podemos revisar. Sí, doctora, muchísimas gracias por la excelente disertación. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Eso es algo muy valioso para todos nosotros. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Bill doctora. Para nosotros siempre es un honor poder escucharla y poder aprender de usted. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. A ustedes por la invitación y muchísimas gracias por
oírme este ratito en relación con este tema tan interesante. Un abrazo para todos desde Colombia y quedamos entonces en sintonía.